me gustaría contarles un poco la experiencia que tuve, pero abriendo la palabra. Solo mi testimonio no es palabra de Dios, es una experiencia más, pero sí me gustaría contarles un poco porque esto se les puede presentar a cualquiera de ustedes y a mí mismo me puede volver a suceder. Viernes 23 de noviembre, por la tarde, pues tenemos reunión de oración. Viernes 23 de diciembre, perdón, teníamos reunión de oración esa noche, entonces pues yo estaba preparándome para eso, todo normal, y de repente subí las escaleras de mi casa y tuve que descansar 2 veces. Y la última vez que descansé, pensé yo, tengo que llegar a mi cama como sea. Entonces, para no tener que levantarme, me fui a gatas hasta la cama y estaba feliz de estar ahí en la cama y descansar, porque ahí se me quitaba el mareo y la agitación que tenía problemas de respiración, tenía mareo, falta de energía, en fin, estaba mal, muy mal. Entonces, pues otras veces lo que yo hacía era no preocupar a mi esposa, entonces no le decía cosas, pero ahora sí tenía que decirle. Entonces ella dijo, no, vamos a ir a urgencias y no vamos a ir a Piera, que nos atendieron el día anterior, pero no le pusieron cuidado a lo que me pasaba. Entonces fuimos a Igualada, el pueblo más grande que había cerca, y allí estaba yo a la hora que más o menos teníamos que estar comiendo para poder prepararnos para la reunión, y yo ahí en una camilla. Las enfermeras me vieron mal, entonces rápido corrieron y me pusieron en un sitio, me pusieron la bata y también me pusieron suero, y se ve que lo vieron grave. Entonces por fin dejaron entrar a mi esposa, eran como las 7:40 por ahí, y entonces le pedí que avisara a los hermanos que yo no iba a poder estar en la reunión y que no la iba a poder iniciar tampoco. Y pues entonces ella avisó, y de alguna manera el Señor ayudó, porque esa noche hubo reunión de oración. Y yo le agradezco sobre todo al hermano Josué que ha tenido que enfrentar esas emergencias. Ya van 2 fuertes por mi salud, y el Señor le ha ayudado y ha salido todo adelante. Gracias a los demás hermanos que le ayudaron, el hermano Rodrigo, después vi que mandó el link, porque yo, como tenía que mandárselo a otra persona que no está en la lista, entonces supe que todo había seguido normalmente. Y pues le agradezco al Señor por eso. Pero sí, estaba yo allí y veía las 8 y yo ahí, 8:10, los hermanos deben estar cantando, meditando. Después 8:15, de pronto ya empezaron a orar, y yo ahí impedido para estar, con dolor en mi corazón por eso. Pero sí, me vi muy mal. Antes de entrar al hospital me vi muy mal, y pensé yo, quizás el Señor me lleva. No era su voluntad llevarme, pero sí me sentí muy mal porque había perdido, después me dijeron, la mitad de mi sangre. Entonces, claro, estaba mal. Pero entonces, claro, ahora estaba quieto, sin poder hacer nada, mirando hacia el techo. Bueno, había mucho ruido, pero podía meditar en muchas cosas, y tenía que
tenía tiempo de hablar con el Señor acerca de lo que me estaba pasando. Y no solo, perdón, no solo ese día me mandaron en una ambulancia desde Igualada hasta Belviche. Y claro, todo ese tiempo vas mirando cosas, escuchando cosas, viendo otros casos que hay ahí alrededor. Y entonces, pues, puede uno en la presencia del Señor meditar en todo eso. Y pues, me gustaría compartir algunas cosas que el Señor me dio en todo ese tiempo. A la semana siguiente yo ya estaba en la casa el día miércoles, pero después tuve que volver a internarme por un día, es decir, 24 horas de un día para el otro. Y bueno, muchas cosas entre el alta del hospital y el siguiente ingreso, pues sentía debilidad y tampoco podía hacer mucho, pero sí podía meditar en cosas, podía leer la palabra, podía orar, podía pensar en muchos de ustedes, podía pensar en mi familia, en fin. Y me di cuenta de varias cosas y me gustaría compartirlas. ¿Por qué el Señor permitió esto? Yo tenía el proyecto de estar en Colombia, hoy debería estar allí y eso quedó, no se pudo hacer. Tenía varios proyectos, esos regalitos los estaba preparando, todo eso a tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor paró tan en seco mis planes y mis proyectos? ¿Por qué el Señor lo hace? Y bueno, no he tenido una respuesta completa de eso. No sé si el Señor me la dará. Él no está obligado, soy suyo y Él puede hacer de mí lo que Él quiera. Él no se equivoca, Él me ama y todo es bueno, lo que Él permita. Pero hay algunas cosas que Él sí me ha mostrado. Y pude sacar 11 lecciones. Vamos a ver si me da tiempo a todo eso, a contarles todo eso. Pero una cosa sí fue esta de Santiago 4. Santiago 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es lo que deberíamos decir? Si el Señor quiere, ¿qué? Viviremos. La vida la damos por sentada. Pero solo si el Señor nos permite, viviremos otro día. Y luego, si el Señor permite, haremos esto o aquello. Pero no es solo decirlo, si Dios quiere, Dios mediante, eso lo dicen muchas personas, sino conscientes de que puede no ser así, puede no ser la voluntad de Dios y no puedo impedirle nada. Yo creo que si hubiéramos tardado otro día en la casa, yo no estaría aquí vivo, porque yo estaba perdiendo sangre y
tenía anemia, llegué a tener anemia y hubiera podido tener anemia aguda. Y en ese caso, si el Señor quiere, viviremos. Y yo creo que aprendo la lección de nunca dar por sentado que tendré otro día. Mi vida está en la mano del Señor. Yo soy hijo de Dios y como hemos declarado en la reunión que pasó, esto es una alegría muy grande porque tengo toda la esperanza de que cuando muera voy a la eternidad con el Señor. Soy salvo, voy al cielo, el Señor me perdonó mis pecados. Pero ¿qué del que no tiene esa seguridad y no se ha refugiado en el Señor Jesús? ¿No le ha entregado su vida? Y no sabe si vivirá mañana. La cosa es seria. Y con Jonathan, cuando me visitó en el hospital, meditábamos que es muy diferente toda la experiencia que el Señor me permitió vivir siendo creyente. Es muy diferente para un creyente esa experiencia que para un no creyente. Empezando por aquí. Tal vez alguno diga, yo no voy a recibir al Señor, no le voy a entregar mi vida hoy. Se la entrego mañana. O se la entrego, a ver, calculemos, cuando haya pasado mi juventud. Entonces yo ya no me importará tanto dejar los placeres que ahora no dejo. Y entonces se la entrego. O un poquito antes de la muerte, como el ladrón en la cruz. Eso es jugar con fuego. Porque no sabemos si viviremos. Los creyentes tampoco lo sabemos. Los no creyentes tampoco lo saben. Y el Señor sí puede permitir que yo viva hasta ese momento y que conscientemente lo reciba antes de morir, justo antes de morir. Pero si Dios quiere, mañana viviremos y haremos esto o aquello. Pues al principio yo tengo que confesar que me frustré. ¿Por qué, Señor, tú haces esto conmigo? Quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. La decisión del viaje la hice en oración con mi esposa delante de ti. Señor, ¿qué pasó? Pero luego tuve que reconocer que Él no me debe dar ninguna razón a mí. Yo soy suyo. En su mano estoy para lo que sea. Mi futuro es suyo. Y si Él no quería que yo fuera a Colombia esta vez, ¿qué puedo decirle yo? Y ese pensamiento me quitó la frustración. Ese deseo de hacer cosas y que tengo que hacer esto y esto y esto y esto y si el Señor permite, viviré y haré esto o aquello. Viajaré y haré esto o aquello. Pues yo creo que esto es sabio. Y el que de nosotros quiera ser sabio, escucha esto. El que quiere darse contra el mundo, no le hace caso a esto. Y lo peor de todo es, si no le hace caso al Señor para recibir la salvación, se dará golpes, pero por la eternidad. Entonces la cosa es seria. No, si alguno de nosotros está aplazando su entrega al Señor Jesús, tenga cuidado con esto. Y el consejo que le puedo dar yo es que lo haga ahora. Reciba al Señor ahora, porque no sabemos de mañana. Y que nos acostumbremos todos a recordar que si el Señor quiere, viviremos mañana.
Y si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Yo sé que hay muchos de nosotros que hemos hecho planes sin orar. Y el Señor nos ha permitido cumplirlos. Pero es su gracia que nos ha permitido hacer eso. Él podía haberse hecho sentir y decir, no, no es como tú dices. Un momento. Pero Él nos ha concedido hacer planes y cumplirlos. Pero tengamos en cuenta, tengamos ese corazón sabio de reconocer que si hemos planeado cosas, aún dejándolo a Él de lado, y los hemos podido realizar, ha sido gracias a su bondad. Una segunda cosa que aprendí es la de Job, lo que dice Job 33. Job es el libro anterior a Salmos. Y en el capítulo 33, dice en el versículo 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Y versículo 19, también sobre su cama es castigado o corregido, dice otra versión, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. De dos maneras, de una o de dos maneras habla Dios. Cuando vas a la cama a dormir, bueno, muchos duermen con el celular o con la tablet o con el computador y hasta que les coge el sueño ahí y queda encendido el aparato y ellos están durmiendo. Pero muchas veces no pasa eso y entonces uno tiene un momento cuando está acostado de meditar un poco en lo que hizo en el día. Es un momento en el que Dios habla, como dice aquí. Dios puede hablar. Cada vez hemos ido ahogando más y más ese momento con Él, pero aún así yo creo que Él habla. Pero la otra manera como Él habla es cuando estamos enfermos, en la enfermedad, y sobre todo en la enfermedad seria. Cuando nos vemos cerca de la muerte, ahí ya el Señor habla. Aquí nos dice más abajo que en esos momentos necesitamos la seguridad de un redentor, de alguien que haya muerto por nosotros. Y eso tenemos los creyentes. Si el Señor nos lleva a ese estado, que ya vemos la muerte muy, muy cerca, tenemos esa hermosa seguridad de que nuestro Redentor vive y que está allá y que Él nos recibirá allá en la gloria. Pero el que no es creyente, en ese momento que está cercano a su muerte, que se ve tan enfermo y tan mal, y el Señor le da esa capacidad de poder meditar un poco en su vida, recuerde que hay un Redentor, pero que necesita tú sí. Él ya hizo todo por ti. Pero tú necesitas decirle, sí, Señor, fue por mí y yo quiero recibir esa redención, esa salvación, ese perdón que tú me viniste a ofrecer. El que así lo hace, parte con Él. Ya no hay espanto de morir, ya no hay temor a la muerte. Pero el que no lo hace, pasa a una eternidad terrible.
Pues que el Señor nos guarde a todos los que estamos aquí, porque haber estado tan cerca de la salvación y no haberla aprovechado, yo creo que dolerá mucho más que no haber escuchado tanto y no haber tomado esa decisión de rechazar al Señor. Bueno, en esos momentos, cuando llega la muerte, uno piensa en esas cosas que son tan importantes y me gustaría, yo pensé, me gustaría compartir eso con todos. Pero a los creyentes en la enfermedad el Señor nos habla. Una cosa que para mí era importante era revisarme cómo estaba mi vida con Él. Qué cosas pendientes tenía, qué cosas no había confesado. No porque tenga temor de partir y entonces perderme, porque ya el Señor Jesús murió por todos mis pecados, pero sí porque Él merece una vida pura. El Señor merece de mí ninguna mancha. Y si aparece alguna por un pecado, por un mal pensamiento, por una mala mirada, sacarla y tener la casa siempre limpia, pura, como Él se la merece. Que Él se sienta cómodo allí. Y esa es una cosa que hay que pensar en esos momentos. Y todo pecado que el Señor nos recuerde, confesarlo. Qué maravilla la confesión. Qué maravilla la confesión y la seguridad de ser perdonados. Maravilloso. Cuando uno está allí también el Señor nos muestra que lo que dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer, es verdad. Sin Él no puedo hacer nada. Yo pienso que sí, planeo y pienso voy a hacer esto mañana, voy a hacer esto la otra semana, lo apunto, pero tengo mis límites. Sin el Señor no puedo hacer nada. Y bienaventurados los que aprendemos esta verdad, no solo aquí, sino en nuestra vida. Se ve que reposamos en que sin el Señor no somos nada. Y también yo tuve que reconocer en aquel momento que si yo puedo hacer algo para Él, es pura gracia. Si el Señor me da otros años más de vida, o me da otras semanas más de vida, otros meses más de vida, ¿por qué lo hace? Él no me debe nada. Me da ese tiempo porque quiere algo conmigo, tiene un propósito conmigo. Pero es gracia. Y si en este tiempo, después de este episodio que tuve y después de la operación, el Señor me permite hacer cosas y me usa para el servicio de otras personas, ¡qué gracia! Después de aquel 23 de diciembre, en vez del Señor llevarme a la gloria, me permitió hacer más cosas y después de esa fecha hay obras apuntadas en mi libro, en mi hoja. ¡Qué gracia! Aún el apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, tuvo que reconocer eso. Había sufrido mucho por el Señor. Y el Señor le entregó una enfermedad que no lo dejó hasta el final de sus días. Le rogó al Señor y Él no se la quitó. Lo que el Señor le respondió es algo que a mí me ha impactado mucho. Bástate mi gracia. 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 Para el mejor de los cristianos que ha vivido. Gracia. Pura gracia. Gracia siempre suficiente, pero siempre gracia.
Pablo no merecía ser usado como fue usado y como sigue siendo usado, porque seguimos leyendo sus palabras, sus escritos, y podemos ver su ejemplo, pero es gracia. El Señor es el único que es imprescindible. En su iglesia, sin Él no somos nada. El resto somos prescindibles. Y eso es duro de aprender. Pero gracias al Señor que también en este episodio lo aprendí. Hermanos tan interesados como yo o más en su asamblea, que buscan trabajar, que buscan que las cosas sigan adelante, aunque un hermano falle o no esté. Es muy hermoso ver eso. El Señor sostiene a los suyos, y si esta asamblea es una obra de Él, sobrevivirá, aunque falte cualquiera de los que le servimos aquí. Es una lección dura de aprender, pero muy cierta. El Señor es el que es imprescindible y no se enferma y no muere. ¿No es maravilloso? Por eso su iglesia se ha sostenido después de tantos años y de tantas cosas que han pasado. Bueno, otra cosa que el Señor me enseñó es que con solo un hecho, Él trabaja en varias direcciones. Y me gustaría ver el ejemplo de Epafrodito en Filipenses 2. En Filipenses 2, versículos 25 al 28. Dice Pablo, el escritor de la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y ojo, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¡Qué hermano! Epafrodito, tremendo ejemplo. Se enfermó, estuvo a punto de morir y se angustió Pablo y se angustiaron los filipenses. Y entonces el Señor llevó a Epafrodito a ese estado casi a morir y luego lo restauró. Y el alivio fue para Pablo, dice aquí, y también para los filipenses. El Señor, con la enfermedad de Epafrodito, trabajó en el corazón de Epafrodito, en el de Pablo y en el de los filipenses. El Señor es un artista para obrar en los corazones y con un solo hecho trabaja en varias direcciones. Eso es un gozo poderlo detectar. Y hermanos, aquí quisiera agradecer mucho todas sus palabras, sus oraciones. No sé cuántas fueron,
algunos lágrimas, algunos haciéndome un seguimiento como médicos. Fabuloso. En este tiempo me contactaron personas que hacía mucho tiempo no me contactaban, y en varios lugares. Yo vi al Señor obrando en varias direcciones en este asunto. Y en medio de lo que sentía, eso era un gozo para mí. Y quiero agradecerles mucho por eso. Seguramente no todos pudieron decírmelo, pero el Señor lo sabe. Y el Señor sabe en qué corazones, sobre todo, Él habló. Esto me puede pasar a mí. Yo quiero ajustar mi vida a la voluntad de Dios de aquí en adelante. Y eso es muy valioso. Pues eso pasó con Epafrodito. Pero tal vez hay otra lección que me parece la más importante y la encontramos en Mateo 17. Es una historia conocida, entonces voy a ir rápido, pero me gustaría fijarme en un detalle que creo es lo que el Señor me enseñó en este tiempo. En el versículo 3 dice, el Señor está en el monte de la transfiguración, Él se transfiguró, y versículo 3, he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí, ¿cuántas enramadas? 3. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a... ¿Me ayudan? ¿A quién? A Jesús solo. O sea que si le hubiera dado tiempo a Pedro de hacer las 3 enramadas que quería hacer, 2 hubieran sido inútiles. Hubiera tenido que hacer una sola si quería hacer. Pero bueno, esa no era la voluntad de Dios. A él solo, vieron a Jesús solo. Y yo creo que esto es muy importante para nosotros aprenderlo. Para judíos, Moisés y Elías eran los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Moisés, representante de la ley, Elías, representante de los profetas. Ahí tienen todo el Antiguo Testamento resumido en 2 personas. Y como judíos estaban apegados tanto a la ley como a los profetas. Y desaparecen. El Padre da testimonio de que solo escuchen al Hijo. No les dice escuchen a Moisés y a Elías y a Jesús. No, a Él oí, en singular, a Él. Y luego, cuando ya pueden los pobres levantar su cabeza, ¿qué ven? Al Señor Jesús solo. Y hermanos, esto nos puede pasar en nuestra vida también. Hermanos que admiramos o hermanos que nos han sido de gran bendición, que nos han ayudado mucho, hermanos que quisiéramos tener siempre con nosotros,
Señor se lo lleva. ¿Qué va a pasar conmigo? Recuerdo a una hermana en el sepelio de mi suegro, una hermana que estaba muy desesperada. Dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se fue el hermano Antonio, ¿ahora qué vamos a hacer? Y mi suegra le dice, pero el Señor queda. El Señor se queda. El Señor está aquí. Qué bonitas palabras. Y yo les quiero encarecer esto, todos. Y lo estoy hablando para mí mismo. Si el Señor hace desaparecer de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros, hermanos que nos marcaron, que nos ayudaron, que fueron un referente para nosotros, y el Señor quita a esa persona, lloremos, suframos, pasemos el luto, eso es lícito, pero no quitemos la mirada del Señor, porque Él no muere, Él permanece para siempre. Y esa es una lección muy importante para un caso así. Si el Señor me permitió volver, estoy aquí, estoy saludando, estoy sonriendo, no perdí casi facultades, tengo que ir con cuidado, que a veces se me olvida que estuve enfermo y que todavía tengo un tumor por allí abajo que tiene que desaparecer en algún momento. Pero si el Señor me hubiera llevado el día 24 de diciembre, el Señor queda. Si el Señor lleva a otro hermano de los que han sido aquí, que han servido al Señor aquí, el Señor queda. Y hay que seguir con Él. Si siente que no puede, que le faltan fuerzas, que necesita ese consejo, que necesita esas palabras, que necesita la seguridad que ese hermano le transmitía, cuéntele al Señor y dígale que le provea otro instrumento que le dé esos elementos. Pero siga al Señor, aférrese de Él. Y que aunque hay dolor por la pérdida de un hermano querido, hay recuperación, hay restauración, y ahora es mi turno de tomar mi lugar en lo que el Señor está haciendo en su iglesia, en este mundo. Es tal vez la opción más importante. Y la última que me gustaría es algo que recibí antenoche, en un devocional que leemos. Está en Daniel 3. Voy a tratar de ser breve. Daniel 3. En Daniel 3 hay unos creyentes que por ser fieles a Dios y no adorar un ídolo que el rey había hecho, fueron echados al lago de fuego. Daniel 3, versículo 20, dice, y mandó Nabucodonosor, el gran rey, el gran emperador, mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente.
Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 4 varones, ¿qué? Sueltos. Entonces, versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron, porque no estaban atados, salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Tremenda prueba. Y hermanos, nosotros también podemos ser puestos a prueba por fuego. Es decir, por situaciones muy grandes, muy fuertes. Esa prueba, ese fuego en el que fueron metidos estos 3 creyentes, ¿qué fue lo único que quemaron? Ese fuego, ¿qué fue lo único que quemó? Las ataduras. A ellos ni los tocó. Y yo creo, hermanos, que el propósito del Señor, cuando Él nos mete en una prueba muy fuerte, como por ejemplo verse muy cerca de la muerte, el propósito del Señor, si nos saca al otro lado de la prueba, es que estemos intactos y que solo lo que nos ataba antes para servir con mayor libertad al Señor sea lo único que haya sido quemado. Esa es una lección que me queda muy profundamente a mí. El tiempo que el Señor me dé después de la prueba que me hizo pasar, o después de la operación que tendré que pasar en algunas semanas, que después de ese tiempo mi vida sea más pura, más entregada a Él, más familiarizada con Él, que lo que antes me ataba y no me permitía ser completamente libre para hacer su voluntad, haya desaparecido con la prueba, como pasó con estos 3 hermanos. Pues muchas gracias por escucharme y espero que el Señor nos ayude a todos en la próxima prueba y que ayude a los que no se han entregado al Señor. Para asegurarse en sus manos ya. Vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias a ti por tu palabra, porque todo lo has previsto, aún una prueba dura, un fuego de tribulación que pasemos. Gracias por tu presencia con nosotros.
prometida para cada día. Gracias a ti, Padre, por estar en todas las circunstancias que nos pasan y por permitirlas solo con un propósito. Dios y Padre, permítenos aprender esta lección. Encomendamos a ti nuestra próxima prueba. Que tú nos concedas atravesarla en comunión contigo, a pesar de la desesperación, del dolor, de la incomodidad de aparatos conectados, de agujas que pinchan, de cosas que se ven en hospitales, en clínicas. Pedimos que en tu gracia nos concedas siempre buscarte en medio de la prueba y que nos ayudes a lograr el objetivo que tú quieres al permitir esa prueba. Dios y Padre, gracias por la medida de salud que nos das. Gracias por habernos dado este día. Gracias por nuestro corazón que late. Gracias porque nuestros pulmones funcionan bien. Gracias por todas las cosas, todos los órganos que tú has creado en nosotros y que funcionan tan bien y tan armoniosamente, aunque te lo agradezcamos o aunque no te lo agradezcamos. Gracias a ti por sostener nuestras vidas. Y Padre, te rogamos que tú nos ayudes a ser agradecidos con cada día que nos das, con cada cualidad, con cada cosa de nuestro cuerpo que funciona bien, con cada plan que nos permitas llevar a cabo. Concédenos también tenerte presente en nuestros planes y con toda paz y con todo reposo, darte a ti el borrador para que quites de nuestros planes lo que tú quieras y pongas aquello que tú deseas. Dios y Padre, en tus manos estamos y concédenos que este tiempo que ha pasado, estas últimas semanas, no sean en vano. Permítenos servirte y vivir mejor en tu presencia. Y Padre, te rogamos una vez más por los que no son hijos tuyos, que nos acompañan hoy, nos han acompañado en otros lugares, que en tu gracia les concedas este sentir de urgencia, de que no sabemos el día de mañana. Está en tus manos. Te rogamos que en tu gracia puedan buscarte hoy. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.